Buen día, mis hermanos, gracias por acompañarme este miércoles a meditar la palabra de Dios, que está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se la lleva. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Jesús empieza la parábola con un verbo, en imperativo: escuchen, y termina con esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Mis hermanos, los seres humanos estamos llamados a entrar en comunión con la palabra de Dios, escucharla para poder ponerla en práctica. Dios, en su infinita bondad, nos creó para Él. Nos creó capaces de escucharlo, nos creó capaces de tener vida eterna a través de su palabra. Por eso, así como vamos viendo que la palabra va siendo recibida de distinta manera, es muy triste cuando esa palabra dejo que se escape de mi vida. Por eso Jesús quiere ponernos en alerta, nos quiere disponer para que la palabra de Dios no encuentre obstáculo en nosotros y nos dé vida. Ojalá que atendamos a esa instrucción de Jesús. Escuchen la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es vida eterna. Dios te bendiga.